Estamos hablando de algunos signos importantes. Hemos hablado del dolor, hemos hablado de la fiebre, vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Primero estamos hablando de los aspectos más importantes que hay. Están los signos vitales y entre eso está la frecuencia respiratoria. ¿Dónde? Bueno, depende de qué órgano la frecuencia respiratoria, de los pulmones, Los pulmones son los responsables de un factor muy importante, de una función muy importante a nivel alveolo-capilar, que es la hematosis, que es el ingreso de oxígeno hacia los capilares pulmonares y la salida de CO2, el hidróxido de carbono. Entonces, ese fenómeno maravilloso que se realiza es justamente ¿para qué? Para oxigenar. Y esto es definitivo, ¿no? Pero espero que ustedes ya estén ejecutando como estudiantes, como futuros médicos. ¿Quién va al gimnasio? ¿Nadie? Nadie va. ¿Quién hace gimnasia? Todos los días. Nadie. Supermedios son inútiles, irresponsables con su cuerpo. ¿Por qué? Está establecido ya científicamente que la gimnasia protege casi de todas las enfermedades. El que hace gimnasia está cuidando todos sus órganos. ¿Por qué? Porque se oxigena. Ustedes van a ser viejitos ya a los 30 años. Van a tener dolencias ya a los 30, 35. A los 40 van a estar acabados ya. Y las damas, ni qué decir, se van a casar, se van a embarazar, ya van a estar con miles de problemas de enfermedad por falta de gimnasia. ¿Por qué? Porque justamente de lo que acabo de definir, la hematosis, se produce justamente para ir, ese oxígeno, ¿dónde va a ir? A todos los órganos. Y en todos los órganos se produce la oxigenación. ¿Para qué? Para que funcione bien los músculos, los órganos huecos, los órganos macizos, etc. El cerebro, ni qué decir, ¿no? ¿Por qué el estudiante de medicina se olvida de muchas cosas que supuestamente se le ha enseñado? Que no está haciendo funcionar el cerebro, porque su cerebro no está bien oxigenado. Hay ausencia de oxígeno. ¿Por qué se duermen en clase ustedes? Porque no tienen oxígeno en el cerebro, por eso es. La ausencia de oxígeno en cualquier órgano va a producir insuficiencia orgánica. Definitivo es eso. A ver, colapsaremos una arteria nada más. La arteria renal derecha, ¿qué va a pasar? Ese riñón va a entrar en todos los órganos, hacen el mismo paso. Isquemia, infarto, necrosis, autólisis y putrefacción. Esos son los pasos que siguen. Eso han visto en la anatomía patológica. Entonces, si no se oxigena bien el paciente, va a tener esos problemas. Pero bueno, estamos hablando de los pacientes. Pero ustedes que ya han supuestamente han aprendido ya en fisiología la función, ya deberían ejecutar esta actividad física. Es actividad física. Cuando hacemos gimnasia, por lo menos 10, 15, 20 puntos, todos los días, no estoy diciendo una vez al mes, todos los días nos estamos oxigenando, nos estamos cuidando, protegiendo de muchas enfermedades. El órgano bien oxigenado está bien protegido. Un órgano mal oxigenado, cualquier enfermedad, cualquier agresión, cualquier injuria externa o interna
va a alterar la función y va a deteriorarse. Así no haces. ¿No? Entonces, mi consejo les estoy dando. Yo ya soy viejo soy, pero estoy por 70 años. Pero no me enfermo, porque todos los días he hecho desde mis 17 años hasta ahora gimnasia, sigo haciendo. Me recuerdo de todo. Y además, no me enfermo. Porque a la edad de 17 años yo empecé ya a estudiar medicina y los docentes nos decían, hagan esto. Yo tenía unos buenos docentes que nos inculcaban todo esto. Yo les he hecho caso. Yo me enfermo, tengo amigos en mi tanda que no hacen ni mueven un dedo siquiera ya. Están muy enfermos, están acabados. Entonces, ese es el problema. ¿Saben por qué los japoneses viven hasta los 100 años? Porque hacen gimnasia todos los días. Todos gimnasia, jiu-jitsu, taekwondo, hacen kung fu, los chinos igual, tai chi. O sea, eso es común. Por eso son longevos, llegan a los 100 años y siguen lúcidos. Así es. Entonces, jóvenes, mi consejo para ustedes, para su salud de ustedes, hagan gimnasia por lo menos 15 minutos cada día, no estoy diciendo una vez al mes, todos los días. Y nos vamos a ver de aquí a 20 años, porque yo voy a ser inviviente, yo soy inmortal, de aquí a 20 años nos vamos a ver, ustedes ya van a estar viejitos, yo anciano, longevo. Ustedes van a estar viejitos ya van a llegar a los 40, pero ya van a estar igualitos, van a estar ya a los 70 años o 90 años, y ustedes igualitos van a ser. Conmigo vamos a andar así, en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque ustedes no se están preparando para vivir muchos años, muchos preparados para vivir. Está establecido científicamente, desde el punto de vista médico, que las personas que hacen gimnasia están protegidos de muchas enfermedades, así nomás es. Por ejemplo, la diabetes, que es un problema, mucha azúcar en la sangre. ¿Y qué pasa cuando hacemos gimnasia? Estamos eliminando a nivel de los músculos bastante azúcar y disminuimos nuestra glicemia y estamos mejor. Es un ejemplo que les doy, y hay muchas cosas más que podríamos hablar. Pero bueno, ojalá vayan a leer y entiendan que esa es la razón del ejercicio para oxigenarse, para que haya una buena hematosis. ¿Verdad? Bien. Entonces, la frecuencia respiratoria, cuando nosotros medimos, normalmente, ¿no? Está entre, ¿cuántos movimientos respiratorios? Entre 12 y 20. Los que tienen 20 somos nosotros, los mortales, comunes y corrientes. Yo generalmente tengo 17, 18. Porque hago gimnasia todos los días. Ustedes deben estar en 20 o 21, así, ¿no? Porque se van a medir, ¿no? Cuanto menos la frecuencia respiratoria esté en 16, 17, es porque hacemos gimnasia. Así es. Los atletas que hacen maratón, ¿no? Su frecuencia respiratoria generalmente está en 13, 14, hasta 15, porque tienen buen volumen respiratorio, ¿no? Entonces, respiran mucho mejor. Pero cuando ya hay insuficiencia respiratoria, empieza a subir a 22, 28, les falta aire. Entonces, ya vamos a ver justamente de eso, vamos a hablar. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar. Entonces, la frecuencia respiratoria normal está entre 12 y 20 por minuto. 12 o 20 por minuto. Se llama eupnea.
Entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad? Después, mayor de 20 respiraciones por minuto, aumenta taquipnea. ¿Y cuándo hay taquipnea? Cuando el paciente está con algún componente pulmonar delicado, ¿en qué caso? Cuando hay insuficiencia respiratoria, ya está fallando. Y cuando está fallando el órgano, ya hay aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, los extremos siempre son malos, ya hemos dicho. El exceso, o sea, mayor a 20 por minuto, respiraciones por minuto es taquipnea. Menor de 12 respiraciones por minuto ya es bradypnea. Eso ya está bien malo. Eso está en alguna enfermedad que ya está limitando la hematosis. Es malo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. La apnea es generalmente cuando el paciente ha fallecido. No hay respiración. Se ha muerto. No hay en absoluto ni un mínimo de oxígeno en el organismo. Después de estas otras vamos a ver ya la hiperpnea, Cheyne-Stokes, la respiración biótica de Kussmaul, vamos a ver una por una. Entonces, esto es lo que tenemos que ver y analizar. Veremos que es la bradypnea. Aquí está bien clarito. Es la lentitud en el ritmo respiratorio, hemos dicho, inferior a 12 respiraciones por minuto. ¿Ya? Puede encontrarse en pacientes con alteración neurológica o electrolítica, infección respiratoria por el... Ahí está, alteración neurológica. ¿Qué problemas? Un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular es ¿por qué? Porque no está oxigenando bien, ¿no? Hay una lesión. El accidente cerebrovascular puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. Entonces, en esos casos, estos pacientes hacen bradypnea. Y por eso, en estos casos, aquí, los que están con este problema neurológico, con accidente cerebrovascular, para que respiren, para que tenga buena oxigenación el cerebro, ¿qué hacen? Llevarles a terapia intensiva e intubarles y darles oxígeno. Están enfermos. O una alteración electrolítica, o sea, una alteración de agua, sodio, un paciente deshidratado está con problemas. O infección respiratoria grave, en este caso, por ejemplo, una tuberculosis puede producir esto, una pleuritis, cuando hay un desame pleural, ¿no? Entonces, eso restringe la expansión ventilatoria y entonces hay bradypnea. Ustedes esto tienen que captar. Cuando encuentren un paciente con menos de 12, inmediatamente tienen que pensar qué problema tiene. O sea, tienen que, siempre el signo o el síntoma tiene que ligar a una enfermedad y tienen que saber identificar el por qué se está realizando esto, por qué se está produciendo esto. Ese paciente no está respirando bien. No lo podemos tener en sala, tenemos que mandarlos a terapia intensiva porque está con una insuficiencia respiratoria aguda. Este paciente se va a morir. Puede hacer paro cardíaco cualquier rato, así va a ser. Ese es el problema de este paciente con bradypnea. Lo contrario, taquipnea. Hemos dicho que está por encima de 20 respiraciones por minuto. ¿Ya? Es una respiración superficial rápida. ¿Por qué? Cuanto más se aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente no hace respiraciones profundas, no. Son profundas. En este no. Como está acelerado, entonces hace muy superficial. Y al hacer superficial y rápida su frecuencia respiratoria, no se está oxigenando tampoco bien. No hay buena hematosis. ¿no? Esto está sucediendo, por ejemplo, en pacientes ansiosos. La ansiedad de un paciente, cuando está, digamos,
un paciente ansioso cuando un familiar ha muerto, cuando está de miedo, cuando hay una... ustedes tienen, por ejemplo, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, todos esos problemas climáticos en el ser humano no va a producir nada. No, la gente a veces no está preparada para esto, se empieza a entrar en ansiedad, ¿no? La situación de conflicto personal, cuando uno ingresa en la ansiedad y empieza a ver aquí, eso es, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito o un paciente se ha caído de una altura, la altura de costilla, entonces, ¿qué va a hacer? Evita a respirar profundamente porque hay dolor, entonces respira superficialmente. Ese es otro conflicto, igual que la pleuritis. En la gimnasia, evidentemente, cuando uno exagera, generalmente para llegar a ser un deporte competitivo, tenemos que entrenarnos, pues, el entrenamiento de alto rendimiento es otra cosa. Pero cuando uno exagera en su gimnasia, le va a ir evidentemente y aumenta la frecuencia respiratoria. Pero eso, si estamos preparados para hacer este tipo de gimnasia, no va a haber ningún problema. Afecciones del sistema nervioso central, evidentemente, ustedes saben que el centro cardiorrespiratorio se encuentra gobernado por el vago décimo par craneal, y cuyo centro importante es el centro cardiorrespiratorio. ¿Quién sabe dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el centro cardiorrespiratorio? En el núcleo dorsal del vago. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? En el vértice del piso del cuarto ventrículo, ahí sí. En el ala gris, ahí. Entonces, ese es el centro que controla la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, puede haber un accidente cerebrovascular, una hemorragia, que los coágulos están comprimiendo esa región. Entonces, puede haber eso, puede ser parte del problema principal, que es un problema central, ¿no? Esa es la razón del sistema nervioso central. Entonces, la taquiardia, que es el otro lado, evidentemente, del extremo de la frecuencia respiratoria ya elevada, también tenemos que saber evaluar. Apnea es la ausencia de movimientos respiratorios, por lo general es una condición grave. Paciente que está en apnea, ya se ha dicho, generalmente su paciente está al borde de la muerte, o si hay una apnea prolongada, ese paciente ha fallecido. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar la muerte de un paciente? Ya saben eso. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo diagnosticamos la muerte? Muchas veces no vamos a llegar temprano donde nuestros pacientes y es esa muerte. Nos dicen, doctor, díganos si está muerto o no mi familiar. ¿Cómo qué hacemos? Doctor, si me equivoco, ¿no tiene que haber pulso cardíaco? ¿Qué? ¿No tiene que haber pulso? ¿Pero cómo? ¿Qué cosa hacemos para eso? ¿Cómo comprobamos? Escuchamos los latidos del corazón. Nada que ver, no hay tiempo para estar buscando eso. ¿Cómo valoramos el pulso, pues? Lo podemos sentir. Pulsos mayores. Claro, podemos sentirlo en el cuello, ¿Qué en es? la carótida. La carótida, y ahí dónde más. Otro lugar, otro gran vaso. Femoral, pero hemos dicho eso, ¿no? El cerrado, sí, donde se palpa la carótida y la femoral. Primero hacemos eso, y después, ¿qué más hacemos?
para saber si está muerto. No encontramos pulsos, ya. Quiere decir que cuando no encontramos pulsos, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay qué cosa? Paro cardíaco, muy bien. Y ahora, si ya sabemos que hay paro cardíaco, ¿qué más tenemos que buscar? Ah. Respiratoria. No, para saber si está muerto ese paciente. No estás respirando, ya, pero queremos saber. No está respirando, está muerto. ¿Qué más? Reflejo fotomotor, no. Puede ser, ya, pero ¿qué hacemos? Revisamos las pupilas, ¿qué pasa? ¿Qué cosa tiene que haber? ¿Qué buscamos? Ausencia, No, miosis. ausencia de reflejos. No, ni contracción. ¿Cómo Ausencia. Si hay miosis, está vivo. Está muerto. No va a haber. Midriasis, pues. Midriasis. ¿Por qué? ¿Qué nos traduce la midriasis? ¿Qué nos explica la midriasis? ¿Qué está pasando? No, pues, ¿qué ausencia de qué? A ver, ahí atrás hablen, pero saben que aquí van a hablar ciencia, hemos venido a hablar ciencia, pero los que van a hablar sobre ciencia, digan nomás en voz alta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué? ¿Ausencia de qué? Si hay midriasis, ¿qué cosa nos traduce eso? ¿Quién controla pues el reflejo fotomotor? Ah, núcleo. ¿Dónde se encuentra? En el segmento del mesencéfalo. Ya. ¿Y qué significa eso? Si hay midriasis. Si hay midriasis nos indica que no hay una adecuada contracción de lo que son los... No hay contracción, no es ni adecuada. No. Si hay midriasis, ya está midriasis. ¿Qué es lo que nos está explicando? ¿Qué pasa con el núcleo de Edinger y Westphal? No está funcionando. No está funcionando. Por lo tanto, el mesencéfalo ha dejado de funcionar y a eso se llama, ¿qué se llama? Descerebración. Entonces, no tenemos grandes pulsos, carotídeos ni femorales. Hay dilatación pupilar, significa que hay paro cardíaco primero y después hay descerebración. El paciente ha fallecido. Eso nos corrobora que el paciente está sin movimientos respiratorios. ¿Ya? El paciente ha fallecido. Generalmente va a haber apnea prolongada, no es que después va a volver otra vez a respirar. Entonces, todo esto es importante, tenemos que saber traducir eso. ¿Ya? La apnea es importante. ¿Qué es la disnea? Hemos dicho el prefijo dis, quiere decir dificultad. Sensación subjetiva del paciente con un esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratorio y expiratorio o de las dos fases. ¿Ya? Entonces, es dificultad respiratoria, disnea. El paciente no puede respirar. Puede ser en la inspiración o en la expiración. Entonces, estamos examinándole al paciente, estamos tomando la frecuencia respiratoria que está con disnea. Tenemos que saber en qué tiempo es. En la disnea respiratoria. ¿Ya? En la disnea se asocia con la estrechez de la luz de los bronquiolos y la expiración es prolongada, como en los pacientes con asma bronquial y enfisema pulmonar. Entonces, generalmente esta disnea en la inspiración y en la expiración, en ambos, por ejemplo, ¿en qué enfermedad encontramos? En el asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? El asma bronquial es la broncoconstricción y el paciente está con sed de aire, tiene sed de aire, está con mucha sed de aire. Entonces, esa es la característica de este tipo de pacientes cuando está, por ejemplo, dice pacientes con asma bronquial o enfisema. ¿Qué es el enfisema? Tal vez no lleva neumología, ¿no?
enfisema. Es el acúmulo o sea, el acúmulo de anhídrido carbónico y oxígeno en los bronquioles. Entonces el paciente no está respirando bien. En el enfisema, en el asma bronquial también. ¿Qué es tiraje? Construcción de la inspiración. O sea, en la inspiración, ¿no?, los músculos accesorios de la inspiración se activan y crean mayor tracción en la pared torácica. El tiraje es cuando el paciente inspira los músculos. ¿Cuáles son los músculos respiratorios accesorios, pues? ¿Cuáles son los principales primero? ¿Cuáles son los músculos respiratorios principales? Los intercostales. ¿Cuántos intercostales hay? Tres, ya. Externo, medio e interno. Ya. ¿Cuáles son los otros principales? A los cuales estamos respirando todos los días. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el músculo respiratorio externo? ¿Cuál es el rato mayor? ¿Cuál es el músculo respiratorio interno? El diafragma. Se han olvidado, saben que si no recuerdan nada de anatomía se van a aplazar, porque semiología está basada en la anatomía y tenemos que traducir allí. No es que la anatomía, ahí ha aprobado, claro, pero no saben nada, tienen que repasar otra vez. ¿Y cuáles son los accesorios ahora? ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Los escalenos, escaleno anterior, medio y posterior. Tú no estás hablando. Te felicito, genio. Muy bien. Yo me vi frustrado, ¿no? Los que no se anotan, a ver, les voy a contar, les voy a comentar. Seguramente no han aprendido. ¿Cómo se aprende en la vida? Mirando y al dicho, oyendo. ¿Dónde va lo que miramos? ¿Dónde aprendemos lo que miramos? Áreas 17, 18 y 19 de Cronan, la Sisua Cartarín. Lo que escuchamos, ¿dónde va? Áreas 20, 21, 40, 41 en el lóbulo temporal. Lo que leemos, lo que leemos y aprendemos lo que leemos, ¿con qué leemos y aprendemos la lectura? Con el centro del digerismo. Y lo que escribimos, ¿dónde va? Centro de éxito. Y después de todo eso vamos a hablar. Entonces, hablamos con el centro de Broca. Ese es el aprendizaje que desde niños tenemos. Solo que no les han avisado a ustedes, y hay muchos de ustedes que creen que escuchando y mirando van a aprender. No, tienen que escribir algunas cosas. Tienen que escribir ¿para qué? Para cuando se les pregunte qué es, que puedan hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Porque no han procesado la información correctamente. O han visto y no han escuchado, no han anotado, no saben, por eso se equivocan hasta de los nombres, ¿no? Y no pueden hablar. Y por eso es el olvido. Porque el recuerdo de la memoria del ser humano está basado en esas áreas: visión, audición, escritura y después lenguaje oral, la lectura inclusive. Todos esos centros están pues en el cerebro están. Entonces, los músculos accesorios de la inspiración se activan y crean mayor tracción en la pared torácica. Entonces, el hueco supraclavicular que hemos visto, cuando inspiramos, cuando este paciente tiene una dificultad respiratoria, aumenta la profundidad por la contracción de los músculos escalenos. Y los músculos intercostales también se contraen, entonces se ve, a eso se llama tiraje. A ver, al paciente le hacen desnudar, está respirando y ahí se van a tirar ustedes. El paciente está ansioso al respirar y se produce el aumento de la función de los músculos
accesorios. A eso se llama tiraje. Todo esto es para que ustedes, al ver la frecuencia, van a tener muchos pacientes. ¿Qué es la ortopnea? Es la incapacidad de respirar cómodamente en posición de decúbito. El paciente echado no puede respirar, entonces se tiene que sentar, el paciente tiene que sentarse, y para estar bien tiene que sentarse así, agarrado de la silla, del espaldar de la silla, y ahí recién respira bien. Aquí, en posición ortopneica, está aquí, porque echado no puedes respirar. En la ortopnea es esa posición, respirar sentado y ventilando, aumenta la ventilación respiratoria. El paciente echado no puede respirar echado, no puede respirar echado. Tiene que sentarse y muchas veces ustedes van a ver, el paciente están poniendo pacientes con ya tuberculosis avanzada, una tuberculosis miliar donde está abordados todos los dos campos pulmonares, la tuberculosis. Ese paciente no puede respirar, entonces sentado no puede estar. El paciente con tuberculosis avanzada, ustedes van a entrar ahí al instituto, a donde vaya, pulmonar, está sentado, no está echado, y así respira mejor. Esa es la posición ortopneica. El paciente tiene que respirar sentado, si no, no puede respirar. La respiración de Kussmaul, frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, profunda y sin pausa. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la acidosis metabólica? Pues vamos a hablar de los dos. Esta respiración del paciente, ¿no?, es más acelerada, pero eso se produce por la acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? Que retiene mucho CO2 en su organismo, ¿ya? Retiene mucho CO2 y entonces no hay buena ventilación, y ese paciente aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, estos pacientes con respiración de Kussmaul son pacientes candidatos seguros a ser trasladados a terapia intensiva para poder hacer una valoración. Justamente cuando hay esta respiración de Kussmaul es cuando nosotros en terapia intensiva indicamos hay que hacer la valoración de oxígeno arterial. Entonces se pide gases en sangre, ¿ya? Ustedes seguramente van a entrar a terapia intensiva y van a decir, ¿y por qué piden los gases en sangre? Su respiración metabólica, porque hay una acidosis metabólica, hay una hiperpnea. Vamos a ver. Entonces, ese paciente necesita darles la medicación correspondiente para que baje esta acidosis metabólica, porque si esto continúa, este paciente va a ser paro cardíaco. Y es una responsabilidad del médico. Como sabiendo que tiene acidosis metabólica, usted no ha hecho nada. Es que yo no sabía qué es la respiración de Kussmaul. Es que no sabía que este paciente tiene este problema. En la insuficiencia renal igual, ¿por qué? ¿Qué está pasando en la insuficiencia renal? No está eliminando adecuadamente también metabolitos que hace que haya alteración hidroelectrolítica, y entonces eso es lo que va a traer problemas respiratorios. Aunque ustedes no crean, lo que está en los riñones también afecta, o sea, la alteración de los riñones también afecta a la respiración. La acidosis metabólica, de lo que está circulando, también afecta en la respiración. O sea, tenemos que nosotros asociar todos estos datos, porque no vas a decir, yo no sabía, ¿y por qué no nos avisa que estoy con ansiedad? Entonces, se toma gases en sangre. Hemos dicho que se toma generalmente de la femoral,
No está la femorral, ya les he dicho dónde está. Entonces tenemos que hacer una evaluación. El médico tiene que ser perspicaz, no tiene que estar, discúlpenme, durmiendo. Dejen de dormir. Si han decidido estudiar medicina, dejen de estar durmiendo. Estén despiertos, estén alertas, estén atentos. El paciente depende de nosotros. Que mejore ese paciente depende de nosotros. Cuando nosotros vamos a terapia intensiva, tenemos que estar ahí al lado en su cabecera del paciente, mirándole todo. Tenemos que ver todos los reflejos, todo, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, todo. Y entre ellos esta parte, que por esta situación de que no le estamos dando buena oxigenación, ese paciente después va a entrar en insuficiencia respiratoria y se va a morir. Se murió nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Así va a ser, no puede. Fíjense ya, jóvenes, ustedes han tomado una decisión de ser médicos, y el que ha decidido de ser médico no puede estar durmiendo. Nosotros, yo les digo como médico, siempre he hecho turnos de 24 y hasta 48 horas, durante más de 15 años, haciendo turnos, años, dejando a la familia, dejando a todos. ¿Pero por qué? Primero es mi función como médico, después, aunque no crean, después está mi familia. No es primero mi familia, porque mi familia va a estar bien nomás, al cuidado de mi esposa o de alguien. Pero ¿para qué me he metido? Pues en medicina es para cuidar a los seres humanos, para resolver su situación. No para que vaya a dormir a mi trabajo, o actualmente ustedes como estudiantes vienen a dormir aquí. Lamentablemente es así. No están bien oxigenados, no saben alimentarse, ya pasados los 20 años ya saben alimentarse adecuadamente para rendir. ¿Cómo van a rendir? ¿Cómo van a rendir bien si ni siquiera se sirven agua? Ni agua, o sea, el agua es gratis. Tiene que servirse agua, mínimamente. El cerebro, todo el organismo funciona con agua. Respiración del Cheyne-Stokes es una interna que se combina con intervalo de apnea. En niños este patrón puede ser normal. En adultos se presenta en lesión bilateral de los hemisferios cerebrales, ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebral, es decir, tallo cerebral. Entonces, ¿qué tipo de respiración es esta? Este paciente va a respirar así y se queda sin respirar en apnea unos segundos y vuelve otra vez. Generalmente la respiración de Cheyne-Stokes es antes de que se muera este paciente. Cuando ustedes encuentran una respiración de ese tipo, significa que ese paciente está al borde de la muerte. Enseguida va a hacer paro cardíaco y se va a morir. Y es típico de un paciente terminal. Esta respiración es una respiración, ¿no?, de un paciente que va a tener respiración, está al borde de la muerte. Va a hacer paro cardíaco cualquier rato. El problema es que el paro cardiorrespiratorio es central, no es periférico. Por lo tanto, no es por falla con el corazón, sino es central, nivel central. Entonces, este paciente está al borde de la muerte. Ustedes van a, si es que tienen la opción de estar, por supuesto, para que aprendan esta respiración, tienen que vivir al lado del paciente. Tienen que estar al lado del paciente, despiertos, no durmiendo, controlando su respiración. Esta respiración es, se queda ahí sin respirar. Ya,
y además ya es terminado. Ya no, en estos casos muchas veces ya no se hace nada. Hace paro cardíaco, se murió nomás. Porque no podemos, no es, como les digo, no es falla cardíaca. No hay fallo cardíaco, es fallo central, centro cardiorrespiratorio. Es, por eso dicen, bulbo. Ahí está el bulbo. En el bulbo se encuentra el centro cardiorrespiratorio, en ala gris, núcleo dorsal del barro. Ustedes en fisiología han debido hablar. El tallo cerebral funciona con un feedback que va al cerebro gracias al SARA. El SARA es el sistema activador reticular ascendente, que gracias a eso estamos despiertos. Cuando no hay oxígeno en el tallo cerebral, el SARA empieza a fallar y nos dormimos normalmente, por falta de gimnasia, de oxigenación cerebral, por falta de oxígeno. El SARA deja de funcionar. Pero en estos pacientes ya el SARA no funciona por falla ya orgánica y muere el paciente. Ese es el gran problema de las respiraciones de Cheyne-Stokes. Por eso es que hay que estar a su lado del paciente. Si tienen estar en varias oportunidades al lado de pacientes con respiración de Cheyne-Stokes, ya eso es pre-mortis o es casi el exitus letalis. Eso se llama así, éxitos letales. Ya está al borde de la muerte, ese paciente se va a morir. Y ya no es la solución. La respiración del Biot se caracteriza por extrema irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración. Se presentan periodos de apnea, se observan meningitis y expresiones neurológicas graves. Ustedes saben que la meningitis es producida por el meningococo. Primero, meningococo, en nuestro medio, meningococo. El segundo, por el bacilo tuberculoso. ¿Ya? Entonces, es un proceso infeccioso que va a afectar. Por supuesto, las meninges están protegiendo a todo el cerebro, todo el sistema nervioso central. Y entonces el cerebro, tallo cerebral, entonces hay un proceso infeccioso y la respiración, ¿no?, hace que haya, el paciente está con taquicardia, después bradipnea y apnea, o sea, es irregular su funcionamiento. Y estos pacientes pueden tener una respiración superficial o profunda, o sea, es tan irregular esta respiración de este paciente, ¿no?, que más temprano que tarde va a ser paro respiratorio. Primero hay paro respiratorio, después paro cardíaco y se muere. Entonces, esta es también una respiración muy grave de pacientes con meningitis. Ustedes saben que la meningitis mata, ¿no? Muchos pacientes que han sufrido meningitis mueren con respiración de Biot. Así es. Sabemos que la meningitis es contagiosa y grave. Les recuerdo, el año pasado, más o menos a estas alturas, ha habido en el penal de San Pedro un preso que empezó a tener una alteración de la respiración. Me falta aire, les decía a sus compañeros. No le hicieron caso y se murió. Cuando han diagnosticado era meningitis. Tuvieron que aislarlo después a sus compañeros y 2 más se han enfermado y los otros 2 más murieron. 3 han muerto. Con meningitis y la respiración era de Biot. No es respiración normal, son respiraciones irregulares. ¿Ya? Porque puede haber bradipnea, puede haber taquipnea, puede haber una respiración profunda o muy superficial, con periodos de apnea. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está toda la orquesta de tipos de respiración.
Y el problema es que después fallece. El paciente con meningitis meningocócica o tuberculosa fallece con este tipo de respiración. Una irregularidad total. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, cuando veamos nuestro paciente, tenemos que pensar en todas estas posibilidades, porque no estamos recién examinándola. Regla corazones con respiración espinal, tiene 28 ya nada más. ¿Qué tipo de respiración es? O sea, ya tenemos que, como se dice, hilar más fino. Tenemos que hilar más fino. Tenemos que ser más cuidadosos en asignar el nombre de la frecuencia respiratoria. No es así nomás. Un paciente con asma que venga, si está con asma, ¿sí qué tipo de respiración? No, está taquicárdico nada más. No, puede tener otro tipo de problemas. Porque necesita, en la emergencia, nosotros tenemos que definir ese rato. Si ese paciente va a terapia intensiva, necesita oxigenación, intubación, lo que necesitemos. Y tenemos que definir cuál es su problema. Vemos tiraje, coronaje. Eso es de emergencia. Tenemos que llamar a terapia intensiva y decir, urgente, lleve este paciente allá. Este paciente se va a morir, va a hacer paro respiratorio. Y después se muere. Pero no podemos esperar, si hace esta respiración de Chain Stokes, que espere ahí en el señor en que esté sentado. Vamos a comer una salteña, volvemos y ya está muerto ese paciente. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros pueblos, por negligencia, por ignorantes. Porque lo hemos dejado a ese paciente con ese tipo de respiración sentado ahí en el consultorio. O en el pasillo está. Un médico tiene que ser perspicaz, tiene que definir en segundos lo que tiene que hacer con un paciente con el tipo de respiración con el que está llegando. Cualquier médico, no necesariamente, no sabe que no está respirando bien. Ahorita va a venir el neumólogo, espere nomás. Llaman al neumólogo, el neumólogo está en visita médica. Ya va a terminar su visita médica, pero resulta que recién va a empezar su visita médica, va a venir después de una hora. Entonces el paciente no está siendo atendido rápidamente e ignorantes nosotros, porque el médico general tiene que saber para todo el tipo. Esas cosas son elementales. Entonces, tenemos que urgencia. Si no está el neumólogo, al médico de terapia intensiva, llamar. O mandar, y nosotros mismos llevarlo al paciente que vaya a neumología o a terapia intensiva urgente para darle oxígeno, atenderle. Así es. Yo he visto muchos servicios, mucha ignorancia. Hoy en día, discúlpenme jóvenes, hoy en día estoy hablando que es muy irresponsable la actitud de muchos colegas. Este es problema respiratorio, no, yo soy gastroenterólogo, nada que ver con mi especialidad, que venga el neumólogo. O sea, no sabemos que el proceso respiratorio, tomar los signos vitales, no es para todos pues. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura es para todos. Debemos saber cómo manejar un paciente con alteraciones de los signos vitales. Mínimamente. Para eso no salen médicos. Pero hoy en día, jóvenes, estoy viendo eso. Hay una ignorancia. Yo en el hospital tengo alumnos internos, les pregunto a ver este paciente. ¿Le has tomado la temperatura? Sí. ¿Dónde le has tomado la temperatura? Bucal nomás, allá. ¿Y cuánto es la temperatura? O sea, tiene que saber pues. Y la rectal, ¿por qué no la has tomado? Es niño.
¿Cuál es la que más se aproxima para la temperatura normal? Es la aceptable. Ese es el mínimo. Por eso les digo, si nosotros no somos efectivos para poder tomar signos vitales nada más, vamos a entrar en un gran problema. O sea, ¿cómo es posible que solamente la enfermera sea la que tenga que tomar signos vitales? Nosotros tenemos que saber tomar signos vitales, no derivar a la pobre enfermera que está atosigada para muchas cosas, para hacer muchas cosas, y todavía para echarle la culpa a ella, ¿no? La enfermera pues, no le ha atendido al paciente, pues se ha muerto ahí en el pasillo, ha hecho paro cardíaco, no ha avisado. ¿Usted la ha visto? Le he visto, pero le he dejado a la enfermera para que controle. Así va a ser. Cuando vemos un paciente delicado, nosotros tenemos que controlar. No es papel del que limpia los pisos, de la enfermera auxiliar. Es responsabilidad de nosotros, los médicos, porque están viniendo a pedir atención médica. Así es. Y han habido por negligencias de los médicos, lamentablemente jóvenes, irresponsables, ignorantes, deberían nomás meterse a la cárcel. Yo os digo la verdad, meter temprano a la cárcel por irresponsables. ¿Por qué? Porque ya no dejan sus responsabilidades a una segunda, tercera persona. No, nosotros tenemos, el médico es en primera línea, no es la enfermera de primera línea. El médico es el que da las órdenes, no es la enfermera la que da órdenes. El médico es el que auxilia a un paciente correctamente, no es la enfermera auxiliar. No es el camillero, no es la de limpieza, es el médico. Ustedes, como van a ser médicos, son los primeros en que tienen que estar atentos al cuidado del paciente que está entrando a emergencia. Y si en emergencia no han tomado ninguna decisión, es por irresponsabilidad. No pueden estar esperando. Este es un problema del neurólogo. Él tiene que definir, pero no sabe qué tipo de respiraciones está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Hoy en día están fallando muchos. Me da mucha pena porque yo no quisiera estar bajo la tutela de un médico que no me atienda. Entonces, ¿cómo voy a ir a confiar en una emergencia donde la enfermera es la que me va a atender y no necesito ni siquiera un médico especialista para saber este tipo de respiraciones? Es el médico general el que define, el que le dé el nombre del tipo de respiración, y él va a decir, informar al especialista. Por ahí estamos con una meningitis y esa respiración de Dios no han asignado el nombre, han no estado con taquifnia nada más, pero se han detenido 1 minuto, 2 minutos para saber qué tipo de respiraciones tiene. Total cambio de respiración, es una respiración de Dios. Entonces este paciente está con meningitis, ¿no? Porque tiene problemas, se hace el examen físico, ¿no? El signo de Babinski positivo, Brudzinski positivo. Es una meningitis, no habla el paciente, está ahí respirando mal. Es una meningitis, o sea, tenemos que saber diagnosticar inclusive la meningitis. Entonces ese paciente se va a morir. Yo les pido por eso sean más acuciosos en examinar a un paciente, porque depende del médico que le atiende. En el primer momento, ese es el que toma muchas decisiones. No es el que viene después en segunda oportunidad, el de tercera, el de cuarta, hasta que venga el especialista, el paciente se va a morir.
Entonces, en los signos vitales podemos ver muchos aspectos importantes que nos van a ayudar para poder resolver. Bueno, esto después vamos a ver qué tipos respiratorios encontramos a la auscultación, porque todavía no vamos a entrar a tórax. Después vamos a entrar a tórax. Próximo segmento. Entonces, ya hemos visto la temperatura, hemos visto Doctor, la frecuencia de respiración. Sí. disculpe, es el primer signo vital que nos está enseñando. ¿Qué? Es el primer signo vital que nos está enseñando eso. No sé, no hemos hablado del dolor. No, dolor ni temperatura. Temperatura. Tampoco. Solo hemos hablado cabeza y cuello, doctor. Ya. Cárgalo. Como médicos siempre tenemos que saludar, agradecer, pedir disculpas. Sí, no vas a nosotros, ¿qué pasas? Para ser buen profesional hay que ser buena persona primero. No crean ustedes que yo soy capaz de vivir un ¿Ya acabó? súper dotado.